Y bueno, tenemos ahora la presencia del representante del FREPAP, el congresista Richard Rubio Cariza. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido a Agenda Política PYME. Muy buenas tardes, señor Lenny Mendezú, y también a la señorita Cristina Torres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Congresista, queremos hablar en primera instancia sobre el tema del momento en la coyuntura política. ¿Cuál es la postura del FREPAP con respecto a al retiro de los aportes de la ONP? Bueno, es un proyecto que ha sido planteado por la bancada desde el inicio, así que estamos de acuerdo con el retiro de este aporte que necesitan la gran mayoría de los que por años han aportado al Estado y tienen el derecho nuevamente a recibir ese aporte para esta etapa que es su jubilación, la última etapa de su vida. Sin embargo, El, algunos especialistas consideran de que si eso sucede, tendría un impacto económico en nuestro país. Incluso Walter Martos, premier, ha dicho que si eso procede, él va a hacer una demanda constitucional. ¿Qué opina al respecto? si bien es cierto que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero también es la necesidad urgente. Nosotros hemos planteado, no, el FEPAP no ha planteado el 100%, sino hay topes y lo que se tiene que respetar, siempre debe quedar algo en el fondo para su seguro de salud. Que diga que no haya, va a presentar una acción es simplemente porque no tiene la voluntad de dar ese dinero que, si bien es cierto, otros gobiernos pues lo han utilizado, pero el gobierno debe hacerse de turno, debe hacerse responsable de esta necesidad, mayormente en esta coyuntura que es la pandemia. Sin Hemos visto embargo, que no ha funcionado los bonos. Diga. Sin embargo, ¿usted considera que esto podría generar de nuevo una crisis política? Porque ayer en el mensaje presidencial de Martín Vizcarra dijo que mejor era hablar de este tema en la mesa de Pacto Perú y no tomar una medida una medida que no haya sido dialogada entre los líderes de las bancadas, entre el presidente. ¿No siente que esto generaría nuevamente una crisis como la que ocurrió con la eliminación de la inmunidad parlamentaria? No, no creo. La voluntad está planteada. Es más, el FEPA ha sido coherente y consecuente con lo que ha pedido para el beneficio del pueblo. Nosotros hemos solicitado mediante oficios que el gobierno primeramente tiene que reconocer esta deuda. Es lo primer paso que tiene que dar. Y lo visto que el gobierno de turno no quiere reconocer esa deuda. Al no querer reconocer esa deuda, pues no tiene la voluntad de solucionarlo. Eso es primero. Segundo, nosotros hemos planteado, al menos, un fondo de ahorro. Y lo hemos visto y hemos sugerido a la ministra de Economía de dónde puede salir. Tal es así, por ejemplo, que acá hay puntos económicos grandes en el país. Si se aplicaría el proyecto de ley que ha presentado el FEPA, que es el impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza, y conocido como un impuesto solidario del 3%, tendríamos un ingreso más de algo de 3.000 millones de soles. Hay un fondo. Es más, ustedes saben que hay algo de 3.000 millones de dólares por repatriar, productos de la minería ilegal que está en Estados Unidos mayormente, y hay dinero, o sea, hay un fondo por crear. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere. Y es más, todos los que han hablado de las deudas tributarias de las grandes empresas que no deben, que son por reparaciones civiles algo de 1.500 millones de soles. Entonces, hay plata. No puede decir que no hay fondo. Entonces, hay que ser, creo, coherente. Aparte de las otras deudas que son 4.600 que hay que cobrar, hay dinero. Entonces, no pueden alegar que ahí se va a quebrar el sistema financiero. Para mí es un psicosocial, igualito que hicieron hacer con la FP, pero se ha demostrado que hay dinero. Entonces,
que pasa es que no hay voluntad. De repente, porque otro partido lo ha presentado, y como ahora ya está cerca pues, también las elecciones, de repente ahora ya no se están haciendo, no están trabajando bajo los principios que debemos trabajar, sino bajo estrategias, bajo intereses. Y eso hay que pues ser claros y precisos. Que Prepapa tiene la postura desde el inicio y se va a mantener hasta el fin igualito. Muy bien. Nosotros no estamos postulando Parafraseando, para elecciones, estamos trabajando para la actualidad. Diga parafraseando usted, su respuesta, ¿por qué considera diga que el usted. gobierno no quiere que se libere estos fondos del Estado, ¿no? Como el 100% de la ONP, según lo que usted ha dicho ahora, hace unos instantes? Mire, al principio dije 100% en FEPA, no totalmente de acuerdo, porque siempre hay que dar un fondo. Es necesario, para la salud es necesario. Y eso se ha conversado y se ha dicho. ¿Que otro partido lo plantea 100%? Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Nosotros planteamos por parte de su porcentaje, de acuerdo a la edad, y aún los que tienen menos de 20%. Eso está en el proyecto de ley. Creo que es lo más saludable. Si el gobierno tuviera interés, pues simplemente que vaya a la comisión y plantee una propuesta. No solamente criticar y, entre comillas, amenazar que va a presentar, ¿no es cierto?, una denuncia, por decirlo. Mayormente se habla de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Ujú. Pero esa no es la solución. Por algo le hemos dado, creo, ahorita el visto bueno a ese nuevo gabinete y tiene que seguir en esa perspectiva. ¿Qué propone Entiendo, el FREPAP para impulsar la economía de nuestro país? bueno, lo primero es darle la mano a los micro y pequeños empresarios que mueven la economía a lo largo y ancho del Perú en las tres regiones. Algo que se ha dejado de lado con Reactiva Perú, con FAENIP, no se ha hecho como debía ser. Es un engañamuchachos lo que han hecho. ¿Por qué? Porque simplemente han dado facilidades a las grandes empresas, pero así mismo nosotros tenemos que también le den las facilidades a la micro y pequeños empresarios. Han puesto un tope, por ejemplo, de deudas tributarias a la SUNAT. Está bien. ¿Quién no tiene deudas? Hasta la gran empresa tiene deudas. Y nosotros hemos dicho que en un proyecto, pues a las grandes empresas que han tenido utilidades y ganancias desde el año pasado, ¿por qué brindarle los beneficios? Cuando tenemos el bolsón de mano de obra lo maneja la micro y pequeña empresa, a ellos se quedan facilidades. Comenzando pues por la reforma tributaria. Hay que darle también un tipo de salvataje y darle facilidades para que se formalicen, que la mayor parte de las micro y pequeñas empresas son informales. Si le pone una serie de requisitos y trabas, nunca se van a formalizar. Aún las que están formalizadas, ¿qué están haciendo? Que se vayan al otro lado. Sí. Congresista, quería hacer hincapié en este punto. Bueno, usted sabe, somos Pyme TV, canal amigo de los emprendedores, y quisiera mencionar el proyecto de ley número 5077 que establece criterios para el desarrollo de los sectores vulnerables en el proceso de reactivación de la economía nacional. Ahora, usted ha tocado varios puntos y yo quiero que nos explique o nos pueda brindar una perspectiva más amplia sobre el punto número 9 que dice otorgar créditos a medianas y pequeñas empresas con tasas de interés flexibles. Precisamente un tema del que hacemos mucho hincapié. Mayormente las micro y pequeñas empresas, cuando hacen sus préstamos a los bancos, creo que están por encima del 20% de interés. En cambio, con Reactiva Perú, ¿cuánto se ha impuesto? 3, 2%, ¿sí o no? Una gran diferencia. Entonces queremos el mismo trato para las micro y pequeñas empresas porque están surgiendo. En ese caso, la tasa de interés también debe ser así, o hasta menos, nosotros hemos planteado. Porque una empresa que se esté iniciando, 2, 3 meses, hasta meses, no tiene ganancias. ¿Por qué aglomerarle con impuestos, no es cierto? Si no pueden salir. El claro ejemplo, por ejemplo, cuando uno alquila una bodega, como se llama bodega, viene el municipal, te pide una serie de requisitos. Ahora te piden pozo a tierra, cuesta plata. Te piden un botiquín, no tiene nada de plata, pero te piden
a los contra incendios, sensores. Entonces, tienen que ser coherentes, realistas, qué cosas ir y bajar. Ahora la pandemia se está demostrando que muchos de esos requisitos para mí están mal. Y esperar todavía voluntad, por ejemplo, ¿no? Que venga el observador de parte y demora, va girando el tiempo y va perdiendo. No puedes actuar, vender si no cumples con los requisitos. Está mal. Si queremos Congresista, sobresalirlo, ¿cómo disculpe. es posible? ¿Sí me escucha? ¿Cómo es posible que Sí, nuestro país sea el primero en tener las tasas más altas de intereses bancarios en el mundo, entre 43% y 143%? Aquí en PYME TV somos portavoces de los líderes gremiales de todo el país y estamos impulsando una campaña para que exista una ley que pueda regular, que pueda parar este abuso sistemático de los bancos. Se lo hemos presentado ya a todas las bancadas del gobierno, del Congreso y también a los diferentes líderes gremiales que se entrevistan con nosotros todos los días. El FREPAP apoya esta campaña, también comparte nuestra lucha. Señorita Katiuska, todo lo que es correcto, apoyamos. Aún en la Biblia, como religioso, está prohibido la usura, porque esa es usura de usura, si no me equivoco. Así es. Ahora, el problema principal lo tiene en el Banco Central. Él tiene la facultad de bajar eso, de regular los intereses. Pero, discúlpeme la palabra, no se le da la gana, pues. Vamos a ser claros, no hay, por eso le dije al principio, no hay interés de la voluntad de hacerlo. Yo no sé si es intereses, no sé si hay presiones, no sé qué cosa hay. Porque cuando uno lo nombran como presidente del Banco Central de Reserva, tiene que ver eso. Y si se mantiene, pues simplemente, ¿qué está pasando? O esa persona no tiene el conocimiento. No puedo decir que sea incapaz, porque es un profesional, sabe, especialista en la materia, sabe el reglamento, todo, pero que no lo haga, pues, hay otras cuestiones. Porque en el SILA del Banco Central es el que decide esas tasas y lo puede bajar, Sí. pero no hay. Y la Ajá. verdad, le doy la razón a ustedes, es usura, usura de usura. En vez de No, porque no apoyar a puede los otra. empresarios, en Lógico. vez de Esa es dar la tasas política del flexibles para maestro que Chile y la salgan autocrítica adelante. mundial. Lógico. Mire, Ujú. cuando en el año 90 dentro del plan de trabajo está eso, el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, que ahora es el 95, 99.5%, si no me equivoco, ¿no? Que está a nivel nacional. De eso depende el desarrollo tanto en la región andina, la región amazónica y la región de costa. Si no les damos la facilidad, los incentivos, las flexibilizaciones, aún en las normas, no vamos a lograr, van a quebrar muchas, como ahora se está viendo. Sí. Entonces, ¿eso qué Congresista, quiere decir? No hay voluntad, es voluntad política de hacerlo. Así es. sí. Congresista, quería tocar un tema que me ha llamado muchísimo la atención. Es sobre su proyecto de ley 5745. Usted habla un punto en el que dice promover el desarrollo de la pequeña agricultura familiar. Bien hasta ahí. La industrialización de las actividades productivas como la minería, entre otras. Yo quiero recordar que, bueno, la exposición del ex premier Pedro Cateriano cuando se refirió al tema de la minería fue bastante criticado por el Congreso y desde este Principalmente punto, por el Ya, FREPAP. sí, entonces desde este punto, ¿cómo usted sí. asume la iniciativa en este proyecto de ley? Mire, señor periodista Lenin y señorita Katiuska, nosotros somos coherentes y consecuentes como los principios, mayormente. El FREPA ve que la actividad económica fundamental de un país es el agro, pero no solamente un agro incipiente, sino también tiene que ser una agricultura tecnificada. Entonces, para eso nosotros tenemos que industrializar, darle un valor agregado. Ahí es donde tiene que intervenir la INEA
investigar más de acuerdo a las regiones y microclimas que hay en nuestro país para que haya pues semillas de calidad y de producción. En cualquier país industrial hacen eso. Si faltan, hay que traer estos técnicos, hay que invertir. Ahora, en la minería es lógico, la minería es extractiva y la verdad pues no transforma. ¿Qué pasa? Salen los minerales en bruto, sale mezclado todos los minerales, por eso que no hay un correcto pago de los impuestos. Debe, así como se sabe, también debe haber una separación de los minerales, que salga oro y que pague el impuesto que corresponde, que salga cobre y que pague el impuesto correspondiente, no un 3% general. Entonces está mal, pues entonces, por eso nosotros queremos que haya el ingreso exacto del pago del impuesto. Eso tiene que haber, por eso apuntamos a eso. Por eso una minería responsable partiendo de los tributos, porque en minería no hay pierde. Así es. Y eso parece que nuestros gobernantes, aún desde el año 90, 80, no entienden. Muchas, ahora usted ha visto al nuevo premier, ha hablado del canon, de la regalía. Estuvimos con el congresista Richard Rubio.